Hola Nacho, Hola Beatriz, ¿cómo estás hoy? pues hoy estoy muy bien, la verdad. Yo me noto bien, estoy contenta, aunque el tiempo es verdad que no acompaña mucho, pero yo creo que como estamos en casa, ¿verdad? Es como que miras así y dices, bueno, pues apetece quedarse en casa. Creo que hoy también me voy a quedar en casa, fíjate, voy a anular todo lo que tengo y me voy a quedar en casa. Pues tú te lo pierdes, que te vas a perder el poder hacer un muñequito de nieve, rodar las bolas de nieve Madre y mía. disfrutar de este tiempo que es fresquito, pero tenemos la nieve para hacer cosas. Y hablando de tiempo, yo creo que hoy va a ser una conversación muy bonita, como las que hacemos siempre tú y yo, para hablar de esa gestión del tiempo, ¿verdad? Porque aunque estemos en casa, la planificación y la productividad se tienen que ver de alguna manera palpable, ¿no? De cómo lo utilizamos y cómo lo gestionamos. Todo este tiempo que parece que tenemos, que luego seguramente que muchos se sientan identificados cuando decimos, justo quería hacer esto y no me ha dado tiempo, ¿verdad? O tenía tantas horas en el día que no he sabido hacerlo bien bueno, pues vuelvo a estar otro día con esta carga de no me ha dado tiempo a hacer esto, no me ha dado tiempo a hacer lo otro, quería haber hecho esto y justo he hecho lo contrario y parece que, bueno, tú sabes, ¿no? Todos estos comentarios que son muy comunes y más ahora que parece, como digo, que tenemos un montón de tiempo más, aunque estemos teletrabajando, pero que se nos va así, ¿no? Se nos va el tiempo volando. Oye, pues me alegro que propongas que hablemos del tiempo porque coincido plenamente en lo que tú estás diciendo, que con la mayoría de las personas con las que yo hablo, y nosotros tú y yo ya trabajamos habitualmente desde hace mucho tiempo en online, ¿no? Y tenemos sesiones y Mm. tenemos clientes en muchos sitios de España y del mundo y trabajamos mucho en online, pero ahora que estamos trabajando más online, a mí me pasa que cuando hablo con la gente me dice eso, dice, es que no tengo tiempo de conectarme, o no tengo Ah. tiempo de leer, o no tengo tiempo de hacer cosas, y digo, pero ¿cómo es posible? Si de hecho tenemos teóricamente menos cosas que hacer, aunque luego tenemos muchas más cosas, digamos, en pequeñas dosis para poder hacer. Pero es verdad que la gente tiene un problema de estructura del tiempo. El tiempo. Y fíjate que yo ahora, pues como a muchos, me ha dado por invertir un tiempo más en el ocio y en ese ocio tenía muchas ganas de ver películas, de sagas y bueno, pues entre otras El Señor de los Anillos, ¿no? Que son Ah, películas de dedicarles tiempo y en la primera parte, o sea, la primera película del Señor de los Anillos, sale Gandalf preguntándole a Frodo, le dice, ¿qué vas a decidir con el tiempo que se te ha dado? Y es verdad que ahora también tenemos que decidir qué hacer con este tiempo que se nos ha dado extra, de alguna manera, o diferente, porque al final no estamos hablando más que otra energía más que tenemos, ¿verdad? Que es el tiempo y de cómo poder invertirlo, porque al final son 24 horas, 1.440 minutos y 86.400 segundos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues al final es también en este tiempo saber planificarlo y saber organizarlo, ¿no? Saber organizarlo, mejor dicho. yo creo que, fíjate, para intentar organizar el tiempo, yo creo que tenemos que ser conscientes de las dimensiones del tiempo, de cuáles son esas dimensiones. No esa tercera dimensión que hablan en las películas, ¿no? y demás, sino que el tiempo tenemos que utilizarlo bajo dos dimensiones y siempre bajo mi punto de vista. Uno es la dimensión exterior y otro es la dimensión interior. En Uh la -huh. dimensión interior yo creo que juega un papel muy importante y fundamental, es que tenemos que dedicarle tiempo a actividades como relacionarnos con la familia, relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, y más ahora que nunca que estamos tan distantes de todas esas personas. Uh Porque -huh. esa dimensión interior de la que estoy hablando, tenemos que sacar ese tiempo para poder hacer una llamada, de hace mucho tiempo que no hablamos con esa gente bueno, que tenemos relación con ellas, Uh -huh. dedicarle tiempo a tener conversaciones que antes no teníamos con nuestra gente más cercana y también las que tenemos más lejana por las nuevas tecnologías o el teléfono mismo. Y luego Uh también con los compañeros y compañeras de trabajo que al final también estamos muy limitados y no tenemos ese contacto diario. Por lo tanto, para mí es la parte interior, ¿no? Del tiempo. Y luego la otra, la externa, es cuando tenemos que planificar y poder empezar a decidir qué cosas tengo que hacer que me sean útiles y productivas, pues para sacar mi trabajo adelante, para poder organizar mi casa, en este caso, al que me corresponda, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esas dos dimensiones yo las propongo y lo lanzo como propuesta para que seamos conscientes de las dos, que tenemos la necesidad de utilizar una, que es la dimensión interior, y la otra, la dimensión exterior. Qué buena aportación has hecho, Nacho. Y como decía Séneca, ¿no? No es que no tengamos tiempo, sino que gastamos mucho.
Es decir, que al final yo creo que ahí es verdad que procrastinamos, esta palabra que tanto la utilizamos y que yo creo que es muy común a todos, ¿no? Es decir, todo aquello, porque al final procrastinar no es más que posponer una tarea porque sientes que no estás preparado para hacerla. Y lo que has dicho tú, esa parte más interna, quizá también tengamos que trabajarla para darnos cuenta que el tiempo es el que es, que lo tenemos limitado, por supuesto, pero que también podemos dedicarlo para, incluso hablando o escuchándote, ¿no? Se me ocurre la regla de los 3 8, ¿no? De las 8 horas que quizá ahora podemos ponerlo más en práctica. Y las 8 horas para trabajar, las 8 horas para descansar y las 8 horas para el ocio. Y dentro de eso, quizá, pues si lo tenemos más planificado o lo tenemos más mentalizado, al final donde hay orden, hay felicidad. Y nos falta un poco eso. Quizá a lo mejor creemos que tenemos más tiempo o podemos utilizar de otra manera y se van pasando los días y se van pasando las horas y es cuando a lo mejor podemos sentirnos como que no lo estamos haciendo del todo bien porque nos hemos dejado un poquito llevar por esta sensación de, bueno, si total estoy desde casa, ¿no? Y tengo más... Tengo todo el día para hacerlo. Tengo todo el día para hacerlo, efectivamente. Y bueno, pues ahí esa procrastinación yo creo que la tenemos que tener muy presente y saber en qué perdemos el tiempo, ¿no? Esos ladrones del tiempo que incluso ahora quizá puedan ir en aumento. Y como dice, ¿no? Hay un chiste que dice, yo dedico mucho tiempo a hacer cosas sin importancia, ¿no? Que al final es como, yo no soy procrastinador, pero dedico mucho tiempo a hacer cosas que no tienen importancia. Pues también nos pasa, ¿no? Y yo creo que en centrarnos en ese tiempo que tenemos, el poderlo planificar y organizarnos el día a día es importantísimo para que no nos sintamos frustrados y para que estemos mucho mejor, ¿no? Que al final lo que estamos hablando desde Empresas Simple on Fire es buscar ese bienestar y buscar sobre todo sentirnos bien y que nuestro tiempo sea productivo dentro de lo que podamos hacer cada uno desde casa, claro. Y como siempre preguntamos a nuestros entrevistados sobre las cosas que están diciendo, se me ocurre preguntarte a ti, ya que lo estás diciendo tú y hoy no tenemos invitados, ¿tú cumples la regla de los 3 8? Pues te voy a decir, Oye. no. Voy a ser sincera, me voy a sentir no. Bueno, lo estoy poniendo en práctica porque es verdad que los autónomos, los que nos dedicamos a nuestro propio negocio, ya sabemos que los de las 8 reglas es un poco más complicado, pero porque nuestro ocio también se convierte en el trabajo. Es decir, que al final estamos más en el trabajo, pero también es parte de ocio. Sí que es cierto que lo estoy empezando a llevar a cabo y también, y quiero ahí lanzar algunas clavecitas que me están ayudando a mí para que nuestros telespectadores lo puedan poner si quieren en práctica, pero sí que es cierto que marcarme, por ejemplo, el día de antes todo lo que quiero hacer el día después me está ayudando y sobre todo marcar o sobre todo contabilizar en qué invierto cada tarea, ¿no? En cuánto tiempo me dedica o me dedico a cada tarea y cuánto tiempo necesito para desempeñarla. Eso sí que me ayuda a organizarme esos 8, 8, 8, ¿no? Entonces es verdad lo que te decía, mira, me estoy viendo El Señor de los Anillos, que dedico mucho tiempo porque el otro día me vi El Padrino y así seguiré con La Guerra de la Galaxia, etcétera, etcétera, o sea que necesito muchos ochos de ocio, ¿no? para poder llevarlo a cabo. Pero bueno, yo creo que invitamos desde aquí a que puedan planificar de una manera fácil el día de después y sobre todo yo creo que al final es cuestión de retos y de hábitos que siempre lo hemos hablado aquí, ¿verdad, Nacho? Los hábitos que van poquito a poco y los tenemos que incorporar poquito a poco. Pero, por ejemplo, a mí también me ayuda mucho el no levantarme, que lo estoy haciendo, porque antes era más difícil, pero el no ponerme una pantalla lo primero, según me levanto o según me acuesto, ¿no? Porque eso también nos dispersa y no nos ayuda a ser lo suficientemente productivos y rentables para el día siguiente, que parece que no, pero parece que nos levantamos con la pantalla del móvil o de la tablet o del ordenador y nos acostamos con ella. Entonces, bueno, eso me ayuda también, como te digo, contabilizar los tiempos, ¿no? que dedico a cada tarea y sobre todo utilizar herramientas, que para eso están. Ahora estamos en el momento también tecnológico, pues desde un Google Calendar pues a otras que me pueden ayudarte. Hay una que se llama Rescue Time también, que ayuda también a saber en qué dedicas tu tiempo libre y más allá. Y yo creo que hay el Todoist también, que a lo mejor te suena, que es el gestor de tareas, que es también muy chulo. Incluso ¿verdad? Una agenda de papel y boli, o sea, de poder escribir lo que nos falta ponernos y dedicarnos ese tiempo a escribir.
¿no? ¿Tú qué haces para gestionar tu tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo voy un poco más, digamos, más alocadamente que incluso que tú. O sea, no, todavía A no lo soy capaz largo. de estructurarme, sí, porque sí que es verdad que yo utilizo mucho la pantalla para levantarme y acostarme, al levantarme y al acostarme, pero porque, pues, fíjate, al levantarme lo que tenemos es tenemos un grupo de emprendedores con los que trabajo habitualmente, como me gusta la parte de deporte, pues hago deporte. Entonces los tengo en la pantalla, tenemos que hacerlo una videoconferencia en la pantalla casi todas las mañanas. Pero hay una de Sí, las cosas que hago muy importante con la gente que estoy trabajando, con los emprendedores y los empresarios con los que estoy trabajando, que es precisamente lo que tú has dicho, que es planificar y poder agendar las cosas que tengo que hacer. Lo que pasa es que yo le añado una cosa que supongo que tú también la haces, pero se te olvida nombrarla, que es el control. Entonces nosotros lo que solemos hacer es, estamos haciendo lo mismo que hacemos digamos, en el momento ordinario, no tan excepcional, que provocamos una reunión el lunes para planificar toda la semana y provocamos una reunión el viernes en el que analizamos qué hemos hecho durante la semana. Recuerdo que la primera semana de confinamiento, la mayoría son mujeres de ese grupo de emprendedoras, y había una que me decía, dice, pues ¿qué voy a hacer? Pues estar en casa. pues, pues es verdad, ¿no? Pero aún así tenemos que también planificar las cosas y controlar lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. qué Porque bueno. lo hemos dicho muchas veces en Empresas on Fire, y tú lo has dicho muchas veces, Beatriz, que no es tan importante el exigirnos y el obligarnos a hacer cosas como ser conscientes de que tenemos que hacerlas. Es decir, es más importante el saber que yo tengo que hacer algo y planificarlo para poder hacerlo. Eso es más importante que el mero hecho de hacerlo. Porque el hacerlo, una vez que lo has hecho, pues pasas a la segunda etapa, y si no lo has hecho y por algún motivo sobrevenido, como es lo que nos está pasando ahora con esta alerta, pues tenemos que ser conscientes de que hay algo que se nos queda en el cajón y que tengo que buscar el tiempo de después para poder ejecutarlo. Y eso es muy importante, la toma de conciencia. Qué bueno lo que cuentas. Me parece que es verdad que ahora, como tenemos que cambiar nuestros hábitos también en este sentido, de cómo gestionar nuestro tiempo de manera diferente, también es un buen momento, y es verdad que yo cuando hablo con mis clientes también, ellos tienen esa preocupación de utilizar ahora el tiempo para cuando salgamos de esto, poder en ese momento, ¿no? Como hablo yo con ellos, imagínate que estás en ese momento, o estamos en ese momento, que ya ha pasado todo esto, y de qué te sentirías orgulloso por haber planificado, por haber utilizado ese tiempo en algo en el que te va a ayudar cuando salgamos, ¿no? Yo creo que también es importante que dediquemos un tiempo en el día a conectar, reconducir, reinventarnos. Lo hemos hablado también, tú el otro día lo comentabas, Nacho, lo importante que es ya no solamente prestar atención a lo que vendrá, porque tenemos que estar muy presentes, pero ¿por qué no tener esa agendita donde podamos ir apuntando esas ideas, que lo comentábamos, verdad, en el anterior programa, pero es de gran valor, ¿no? Y es importante que sepamos cómo vamos a volver otra vez al mercado cuando esto se acabe. Luego ya se verán las circunstancias, ¿no? Porque eso no las podemos controlar. Pero yo creo que es muy interesante el que podamos dedicar un pequeño tiempo en el día a día para esto, ¿no? Para ponernos esas metas un poquito a medio plazo, independientemente de lo que podamos hacer semanalmente, de lo que podamos hacer diariamente, pero sí, ¿por qué no? El decir, bueno, ¿cómo voy a salir de nuevo? ¿Cómo voy a también es interesante que veamos cómo está nuestra competencia, ¿verdad? O cómo dedicar un tiempo a todo esto, ¿no? Y cuál es lo que no me ha funcionado hasta ahora, cuáles son mis fortalezas, cómo puedo volver a gestionar mejor mis equipos, cómo los puedo fortalecer, cómo me puedo fortalecer yo como líder. Es decir, que también en ese autoconocimiento y en este tiempo que tenemos extra, también sería, yo creo que importante y necesario el dedicar esa horita, a lo mejor al día, que no ¿Y tú más. crees, sí, ¿y tú crees que cuando utilizamos, cuando estamos hablando de tiempo, tú crees que interviene pues el que nos levantemos con actitud y nos cambiemos, o que nos quitemos el pijama o hagamos las cosas, digamos, las que hacemos cuando estamos en esta situación? ¿Crees que eso tiene que ver? Que ese tipo de actitudes para gestionar de mejor manera el tiempo, es decir, el hacer cosas, pues lo que acabo de decir, ¿no? De maquillarte, maquearte y prepararte un poco para el día a día. ¿Crees que eso es influyente? Totalmente. Yo voy con mi chaquetita, como veréis, y con mis zapatillas de estar en casa. No las voy a enseñar Ah, bueno. para no...
Pero claro que sí, yo estoy convencida que hay que buscar también un poco la rutina y no separarnos del todo de lo que hacíamos antes. Y Ujú. ahora no es plan de estar siempre en pijama, que es muy cómodo, yo lo entiendo, y que bueno, que es como que todos, de alguna manera, casa es igual a pantuflas y, y pijama o chándal, ¿no? Ya, sí. Pero sí, sí que es importante porque mentalmente, al final ya sabemos cómo funciona, ¿no? Nuestro cerebro, como bien dices tú mucho, es cuestión de, o sea, tiene mucho que ver con los hábitos que le mandamos, ¿no? La información que le mandamos. Y donde ponemos la atención se va la energía y la energía tiene que ver también cómo nos representamos ante el día o ante cómo nos presentamos ante la jornada laboral, ¿no? Por eso es verdad que es importante esas 8 horas que vayas a dedicar, o 6 horas que necesites, pero un poco hablando de las 3 reglas, o la regla de los 3 8, perdón, pues esas 8 horas, pues ponerte tu chaquetita o en nuestro caso pintarnos, bueno, o en el caso de quien quiera, esto libre, y luego también cambiar, ¿no? Es decir, pues si luego son las 8 horas de ocio o de deporte, o pues lo que hace posible también lo que nos pongamos es que, como digo, nuestra mente también cambia, ¿no? De un panorama a otro y de una situación a otra. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Que tenemos que ponernos bien, guapetes cuando decidimos trabajar, en nuestras ropas cuando decidamos estar de ocio y luego el pijamita y nuestras zapatillitas para estar viendo esas películas o lo que cada Pelis, uno, las pelis. las pelis largas, largas que tenéis que dedicar contigo mucho tiempo. Pero es verdad, ¿no? Que es importante, porque tú lo haces también, ¿no, Nacho? Yo sí, no suelo utilizar mucho el pantalón corto, el chándal no, pero el pantalón corto sí, pero no, bueno, ahora no estoy de pantalón corto, pero sí lo hago de esa manera, porque yo creo que una de las, o sea, la motivación para poder hacer cosas y para poder planificar, tenemos que estar también por fuera y por dentro, como decía antes, las dos dimensiones, yo creo que la dimensión exterior está también en esa, ¿no? En que digas, bueno, voy a acometer mi día a día, mi jornada laboral, y me visto, ¿no? Y me pongo tan tranquilo, aunque luego, como dices, tú tengas las pantuflas o las babuchas, o como queremos llamarlo, pero bueno, ese tipo de cosas sí que debemos hacerlas porque también nos predisponemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente a pensar de una Eso manera es. determinada para poner en práctica la creatividad, para poner en práctica la efectividad, la productividad, etcétera, que es lo que tiene que ver con el tiempo. Es verdad. Siempre, claro, y como siempre, además, lo que procuramos en Empresas on Fire no es dar este tipo de consejos y hablar de este tipo de cosas que nos venimos hablando con empresarios, con gente de éxito, con Ujú. trabajadores y al final todos somos casi iguales, somos muy parecidos, ¿no crees? Somos muy parecidos, es verdad esto, ¿eh? Que tenemos muchas veces las mismas preocupaciones, estamos sintiendo muchas veces lo mismo Uh-huh. y bueno, pues siempre lo que decimos, ¿no? Lo que decimos aquí, nunca mejor dicho, es para que se pruebe y si le funciona lo repitas y si no, pues que cambies, ¿no? De, de- de lo que para ti es importante, consideras que te pueda ayudar para que este confinamiento sea lo más productivo posible, sea lo más alegre posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Y es verdad también, yo cuando hablo con mis clientes, me dicen que les ayuda mucho el comprometerse con una tarea al día anterior para poderlo hacer al día siguiente y realizarla, ¿no? Porque ese nivel de frustración que quizá tengamos ahora, bastante alto, bueno, de alguna manera lo podamos, bueno, compensar de alguna manera, ¿no? Porque necesitamos ilusión y necesitamos sentirnos también con una autoestima un poquito alta. Y si nos comprometemos a algo y lo cumplimos, pues ya sabemos que el resultado es muy positivo, ¿no? Y por eso es importante que aunque sean pequeños compromisos, pero que digamos, bueno, pues esto para mañana o en el propio día, según nos levantamos, ¿no? Nos Uh-huh. despertamos, bueno, y cuál es la intención que voy a poner en el día, importante, y cumplirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos dan esas pequeñas satisfacciones que en este momento pues, son importantes porque tenemos que buscar donde sea y como sea en ese mar de posibilidades que tenemos y que están a nuestra disposición, ¿no? Pues totalmente de acuerdo y que sigamos haciendo todo esto que estamos haciendo, ¿no? Que gracias a Guada TV nos está permitiendo esta ventana, nos ha abierto esta ventana a las empresas y al mundo y que, bueno, que tú y yo que sigamos haciéndolo, poder seguir haciéndolo para mostrar lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la gente se quede con que le sea útil y con que le sea útil,
pues que no se lo quede, lógicamente, y ya está. Y Exactamente. bueno, pues que sigamos haciendo que la vida en las empresas merezca la alegría, ¿no? Que es lo que venimos diciendo como eslogan, y que sigamos por mucho tiempo. Es Eso un es. placer, como siempre, esta Smart Conversation que tengo contigo y seguimos para adelante, Beatriz. Igualmente, Nacho. Gracias. Un beso enorme y abrazos para todos los que nos estáis viendo y sobre todo mucho ánimo y mucha fuerza desde Empresas on Fire, que de esta salimos y cada vez queda menos para que volvamos a salir a las calles y podamos retomar nuestra actividad. Así será. Muchos besos a todos. Gracias. Ya, Nacho.